muy afortunadas salenas o aquellos que nos escuchan imprecar desde este lugar llamado Alpargatas y Libros, el programa por todos imitado. No, por todo, ¿cómo era? Por todos igualado. No, por todos igualado, pero jamás imitado acá con el señor Julián Fava. Estoy mal porque estoy bien, porque estoy emocionado, porque chocan todas mis células, las células grises, las del corazón, porque hoy vamos a hablar de Evita, de Eva Perón. Y para eso, para poder disfrutar a pleno, mejora tu experiencia peronista, estamos en redes sociales, tales como Twitter, X, tales como TikTok, tales como Instagram, tales como Facebook, tales como Mileto, y acá sí, Julián Manuel Fava, lo podemos presentar con su verdadero nombre, su verdadera identidad, escondido que está atrás de esos anteojos y esos bigotes que le dan un aire groucho-marchesco. ¿Cómo le va, querido Eric? Compañero? Bien, ¿Cómo está un gusto verlo. Igualmente. Acá de nuevo en el éter que nos lleva a Eva, gracias a Eva TV, a esta comunidad organizada, electrónica, eléctrica, electrizante. La más grande del mundo. Sí, la más grande del mundo, la red más grande del mundo, Eva TV, la comunidad organizada más grande del mundo, y la más grande del mundo, María Eva Duarte de Perón. Programa que estará dividido no es una primera emisión sobre Eva, va a haber muchas más, no se preocupen, quiero calmar su ansiedad. Eva, ¿no? Del origen al poder. Así es. Después la filosofía de Eva Perón, la praxis peronista. Quise parar la palabra praxis para demostrar que podemos ser prácticos. Y también vamos a ver qué es esa cuestión de Eva después de Eva. Pero sin más, vayamos a la primera pregunta de la noche. ¿Usted conoce a la señora Waters? No la conozco. ¿Quién es? Cuénteme. Pronto lo sabrá. Hablemos del origen. El origen tiene que ver con una familia pobre de Los Toldos. Vamos a 1919, Los Toldos, como su nombre lo indica, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para el lado del oeste, para el lado de Chivilcoy, ¿no? Para ubicarnos en el mapa, y como su nombre lo indica, tenía que ver con las tolderías, ¿no? Allí donde todavía llegaban los habitantes de esta nuestra patria, antes de que los ejércitos de Roca los borraran definitivamente del mapa e intentaran borrarlos de la historia también. Y allí iban a ser en el seno de una familia, de esas familias que no eran reconocidas en su época, porque no eran hijos oficiales, como se decía, o cuál era el nombre. ¿Se decía hijos oficiales o hijos legítimos? Hijos legítimos o naturales, ¿no? En el caso de que no fueran oficiales. Y los hijos legítimos no eran naturales, entonces, claro, eran artificiales. Eran artificiales. Ahí nació la inteligencia artificial, en Los Toldos. En Los Toldos lo sabemos, en 1919. En 1919, ¿no? Y desde muy chica, Evita, hay anécdotas que cuentan sus hermanas, ¿no? Era una chica muy flaquita, callada, pero muy marcada siempre hacia las injusticias. Y está muy signada por la injusticia, por ese padre que no la reconocía, por esa cuestión de una sociedad rural, podríamos decir, en todo el sentido de la palabra, que desplazaba, que ninguneaba, digamos. Claro. Y hay un acontecimiento cuando ella tiene 6 años que muere su padre en Chivilcoy, ¿no? Y su madre la lleva a ella junto a sus hermanas y a su hermano, ¿no? Al velorio, y se produce un encontronazo en la puerta de la casa de velatorios, porque no querían dejar entrar a esos hijos, no reconocidos. No ilegales. Hay una metáfora del peronismo. El peronismo, ¿no? Como ilegalidad que viene a velar a esa Argentina oligárquica, de la cual también era hijo natural. Desde luego. Y su madre, detrás de una máquina de coser, ¿no? Cosiendo día y noche para que a sus hijos no les faltara la mejor de las ropas. Algo que va a marcar la vida de Evita también, ¿no? Máquina de coser, ¿no? Máquina de coser, fundación, y además Evita, si va a ser sinónimo de algo, entre tantas otras cosas, será de elegancia, será de, como dirá, uno de los principales modistas, ¿no? Del mundo, ¿no? Una reina. La única reina que yo vestí, dijo Christian Dior. Dijo Christian Dior. En tu cara, para Madonna.
Así es. Bueno, esos orígenes tendrán que ver precisamente, ¿no? Con la injusticia, tendrán que ver con la humillación, tendrán que ver con esos lugares asignados al machismo y a los varones. Esos ¿no? lugares también que marcan en la infancia estas cuestiones que después van a perdurar. Todo va a ser quizás, me imagino así como un poema al estilo Ilíada u Odisea, Sí. toda esta cuestión de Eva que va a transitar diferentes lugares, diferentes momentos, su viaje internacional, Claro. como todo el periplo mediterráneo de Ulises, y que va a volver justamente al hogar para rescatar, en este caso, una vez más, a Juan Perón. Así es. Y también, bueno, sus comienzos como actriz, ¿no? Su viaje al centro, su viaje al centro a la capital federal, ¿no? Para triunfar como actriz, para triunfar en la radio. Bueno, sobre ese punto en la radio yo quisiera que usted me ilumine, si puede ser, sobre un aspecto porque todo es mito, y está bien que así sea, nos encargaremos de que lo siga siendo, pero dicen que Evita, sin haber recibido una educación formal, se formaba mucho a través de los radioteatros que hacía, muchos de ellos con temáticas históricas. Entonces Evita fue Juana de Arco en uno, fue María Estuardo, fue Isabel de Inglaterra, fue Catarina la Grande. Entonces, de algún modo había ahí algo que ya la llamaba o ya la predestinaba por esos roles de la radio, que era muy importante, era mucho más divertido que Internet y el telefonito ese que fabrica libertarios. Sí. Entonces, pero los peronistas nos debe servir para comunicarnos, organizarnos y resistir. Así que no seamos esclavos de la tecnología, sino que usémosla para la liberación nacional. Este fue un mensaje de peronistas con teléfonos smartphone. Entonces, Evita, la radio, la actuación. Otra cuestión. Parece que Evita en algún momento tuvo un novio anarquista. Que dice la leyenda era de Banfield, por eso Evita era hincha de Banfield. Claro. Esperamos que los amigos del taladro nos puedan confirmar. Si por eso en versión es esa cierta o no. famosa final, Banfield versus Racing 1951, se dice que Perón hinchaba para Racing y Evita hinchaba para Banfield. Que gana Racing con un gol del Atómico Boché de cabeza. Datos que no le interesan a nadie, pero lo sé. Bueno, esa es la diferencia entre ser erudito y culto. Nosotros somos eruditos, claro. El pueblo es culto. Exacto, absolutamente. La cultura es la cosa que sabe hacer el pueblo. Nosotros podemos saber estas cosas, pero porque somos eruditos, nada más. Entonces, con esa formación, quizás con ese amorío de un joven anarquista del sur, del conurbano, llega el momento de electrizante, el Luna Park. Así es. Ese encuentro, ese espectáculo que se hace a favor de las víctimas del terremoto de San Juan. 1944. Un terremoto muy, muy grave que destruyó totalmente la ciudad. Mi abuela sanjuanina estaba ahí y ya en esos momentos era muy coqueta. Y se aprovechó después, como dijo que perdió el documento, y se aprovechó para sacarse un par de años. Muy bien eso. Esther Sangster. Bueno, pero un novio anarquista en su juventud también es una metáfora del peronismo, ¿no? Pensemos cuántos cuadros del peronismo venían del anarquismo, venían del conservadurismo. Hay un camino también allí. Bueno, es que uno ve la vida de Evita y parece que está todo escrito, todo nuestro devenir está ahí, aún en señales que todavía no vemos, porque quizás no han sucedido. Y entonces ese realmente amor a primera vista, ese flechazo, ese coup de foudre, como diríamos, entre María Eva Duarte y Juan Perón, es lo que va a dar origen entonces a la parte más linda. Así es. A la parte más linda de nuestra historia, esa cuestión de ella marginal, despreciada, dejada afuera, como el pueblo, en una nueva versión de Cortázar de Casa Tomada, donde no es la casa velatoria esta vez donde quiere entrar, sino que es la Casa Rosada. Así es. Sino que es el Palacio Unzué, que después fue destruido por las dictaduras. Así es. Y también, digamos, casándose con un militar, con el desprecio que ella siempre le va a mostrar hacia los militares. Es muy ilustrativo su viaje a España, ¿no? A ver, cuéntenos. ¿Por qué? Porque esa metáfora que dice en medio de la Odisea. Sí, en ese viaje mediterráneo llega Evita de España, a la España a la que jamás llega el Plan Marshall. Hay una película de Berlanga, ¿no? Que se llama Bienvenido a Mr. Marshall. Claro, Bienvenido a Mr. Marshall, que jamás llega. Otro dato tonto. Hoy es un programa de datos tontos. Todo esto entra para el parcial, ¿eh?
Es, Todo absolutamente. esto entra para el parcial, Lo así que que se por da en favor. clase entra para el parcial. Sí. ¿No? Y allí ella tenía algunos roles muy asignados, muy acotados, y ella desde luego que los rompe, ¿no? Rompe esos Sí. protocolos, ¿no? Y va a reunirse con obreros, será vitoreada por obreros y será, por un lado, envidiada y profundamente por la esposa del general Franco. Pilar Franco. Pilar Pilar Franco, no, la no, hermana. Carmen. Carmen. Carmen, creo que se llamaba. Otro dato tonto. Y Otro dato tonto. desde luego incomodará a Franco e incomodará a esa dictadura, ¿no? Porque Es algo- no tenía ella esa misión, sino todo lo contrario. Era una misión cuasi caritativa y se convierte en una Porque misión habíamos política. mandado un montón Claro, de de granos. de granos para España. Y los gorilas suelen enrostrarnos de vez en cuando eso. Pero Evita fue a España, donde había un dictador. Claro, el dictador Franco de España. Los gorilas adoran a otro dictador como Videla, que es de Argentina. Claro. Entonces, y eso era una relación internacional. Claro. ¿Mm? Así Porque había los discursos que da Eva en España para los republicanos y también fue una pequeña caricia al alma después de tanta masacre. Pero usted sigue sin conocer Esa a la historia que señora usted me mencionó. Walters. Sí. Es muy, muy, muy grave. Todo buen peronista debe reconocer al reverendo. Sí, tiene que conocer al ¿Al reverendo. reverendo? En 1949 el mundo está entrando en la Guerra Fría. Así es. En la Guerra Fría, pero una Guerra Fría que de repente casi se va de mambo. En 1949, por ejemplo, los rusos, los soviéticos, cercan Berlín, la parte occidental de Berlín, que estaba ocupada por tropas norteamericanas, inglesas y francesas, que por supuesto sacaron un ticket para la victoria a último momento, porque estaban en el otro tren. Estaban en el otro tren. Bueno, la cosa es que hay un gran quilombo, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y todo se resuelve en el Consejo de Seguridad. ¿Y quién era presidente del Consejo de Seguridad en ese momento? ¿Quién era presidente? Bramuglia, Mire usted. un ministro de Perón, Claro. sindicalista, para arreglar una crisis entre superpoderes nucleares. Bueno, en ese momento solo era Estados Unidos. Nada mejor que un sindicalista. Y no, ¿qué es lo tuyo? No, pará, ¿cómo le voy a decir eso a Stalin? Vos me ves que yo voy al embajador ruso y digo que vos querés esto. Y el ruso, no, a ver, muchachos, tengamos la fiesta en paz. Estamos inaugurando las Naciones Unidas, miren qué lindo este lugar, estamos en Nueva York, una copita. Y entonces, eran años, como siempre sucede después de las guerras muy importantes, eran años de reacomodamiento de la economía, de alguna gente que se quedaba dentro, otra que se quedaba afuera. Había fallecido Franklin Delano Roosevelt, Claro. que había impuesto un bloqueo a la Argentina, pero no en la época de Perón. Otra cosa que nos enroscan los gorilas, que solo saben enrostrar, ya los va a agarrar Dillon. Cada gorila tiene su Dillon, sépanlo. Dillon vigila. Entonces, entre Dillon y Ali Espósito, nosotros acá hacemos desastres. El asunto es que Truman, que era un granjero de Missouri, no era un tipo que conociera el mundo y sus alrededores, como lo conocemos nosotros, la producción y otras tantas personas de bien, también no quería mucho a Perón. Truman. También tenía esa cuestión de, y este general populista, esta cuestión, los obreros, no comunista, pero eso de nacionalizar empresas. Bueno, la cosa es que Truman mucho no quería, y que la situación social en Estados Unidos, como siempre, era particularmente mala, precaria, para los más pobres, que siempre son dejados de lado. Llámese negros también, ¿no? Llámese negros, llámese latinos, nos dicen latinos, yo no sé por qué, pero bueno, no, en vez de decirnos sudamericanos, somos todos peronistas. Negros, evidentemente lo que quedaba de los pueblos originarios, y que vivían en condiciones bastante difíciles. Entonces, la esposa del reverendo Walters un día se cruza con un agregado de la embajada argentina. ¿Obrero? Un hombre de la Cancillería. Hombre de la Cancillería, que para eso sirven los diplomáticos. Quieren liquidar a la Cancillería cuando lo que hay que hacer es conducirla. Auditoría. Marcha una auditoría ahí. Marcha una auditoría ideológica. Entonces, si se llama Santa Inquisición, nobody expected the Spanish Inquisition. Bueno, la cosa es que la esposa del reverendo Ralph Waters encuentra a este señor argentino que estoy tratando desesperadamente de encontrar su nombre para sacarlo del olvido, pero ya lo sacaremos del olvido en algún momento. Y le dice, bueno, mire, nosotros tenemos la Children's Home Society desde 1896, existe. Una sociedad de beneficencia para niños pobres, y por supuesto en Estados Unidos clase y raza son una misma cosa. Por lo tanto, los niños eran negros. Claro.
Claro. Y dice, no podría colaborar con 5 o $10. Entonces este funcionario de la Embajada Argentina dice que sí, que cómo no, que por supuesto, pero si le pueden escribir una carta. Era Agustín Américo Merlo, ¿no? Porque los diplomáticos suelen tener nombres de partidos del Gran Buenos Aires. Claro. Hay uno que se llama La Matanza, por ejemplo, que ese es el agregado militar, ¿no? Después, Lanús, ¿dónde habrá cumplido tareas Lanús? sí, en Francia, créanme que lo sufrí. Yo lo sucedí porque el señor trabajaba para Suez. Pero bueno, no importa. Lanús sí existía. Y sí, soy rico negociando armas en la guerra de la Triple Alianza. Bueno, ya está, ya me vengué. No se lo esperaban. Bueno, la cosa es que la esposa del reverendo, la reverenda, le dice a Agustín Américo Merlo si puede colaborar con esta sociedad de beneficencia infantil, un $5, un $10 Claro, que aparezca con exacto. el cosito, ¿viste? Que hacen clink, clink, clink. Sí. Bueno, Agustín Merlo dice, escríbame, por favor. Muy bien, entonces, procedimiento habitual. La reverenda Carta. escribe, junto con el reverendo, le escriben, por favor, y paso le jour, paso la semana, pasan los días, pasan las semanas, y de repente aparece el agregado comercial de nuevo. Le dice, mira, los tengo que ver. Sí, ¿qué pasó? Bueno, mandé su carta a la Fundación Eva Perón y desde Buenos Aires va a llegar un avión con abrigo, calzado, juguetes para 600 chicos negros. ¿Para qué? Ahí lo vemos, precisamente producción, una vez más, un esfuerzo de producción productiva. Eva Perón Foundation Forwards Gift, Argentina to Close Washington Poor, lo que significa, la Fundación Eva Perón manda regalos. La Argentina va a vestir a los pobres de Washington, claro. a los pobres de la ciudad de Washington. Y otras 27 asociaciones que trabajaban con esta sociedad de caridad piden su parte. Claro. Pero claro, ¿cómo Truman va a permitir que eso llegue? Exacto. Si Estados Unidos es el país más poderoso, poderosísimo del mundo mundial, si está ahí humillando a todo el mundo donde quiere, ¿eso significaría que hay pobreza en Estados Unidos? Sí, hay pobreza. Y además significarían varias cosas, porque esto que trae el querido Eric Calcaño es realmente muy, muy agudo y muy importante, por varias cosas. En primer lugar, porque el capitalismo y el capitalismo triunfante, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, se funda sobre una idea, que es la idea, en primer lugar, de la desigualdad, ¿no? Sí. y del individualismo. Por lo tanto, tiene que haber ricos y pobres. Y tiene que haber organizaciones de beneficencia que atiendan a través de la beneficencia, es decir, de una estructura que plantea una relación jerárquica de desigualdad respecto de los que menos tienen. Esos siempre van a tener menos, los chicos pobres, negros, en este caso de los Estados Unidos, siempre van a tener menos que los hijos de los ricos. Y eso se naturaliza. Bueno, la Fundación Eva Perón, y Eva Perón lo realizó aquí en nuestra patria, y esto es interesantísimo, ¿por qué? Porque hablaría de una suerte de internacionalismo de Evita. Totalmente. ¿No? ¿Por qué? Porque hay una redistribución destinal, como decimos con nuestro amigo Daniel Santoro, con la Fundación Eva Perón. Es decir, curar a nuestros niños, a nuestros hijos, a los que menos tienen, de la envidia, de ese mal que aqueja a nuestras sociedades. Como decía uno de los eslogans de la Fundación Eva Perón, para que nuestros hijos no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Y allí está. Evita, ¿qué viene a hacer aquí en nuestra patria? Viene a borrar esas organizaciones de beneficencia, y la Fundación Eva Perón, por el contrario, a través de sus intervenciones locales y de sus emplazamientos, como la ciudad infantil, luego la ciudad estudiantil, ¿qué hacía? Bueno, allí asistían los chicos y las chicas más pobres de la Argentina, se vestían con ropa de Gatti Chávez, vivían en casitas en escala 1 en 2, con pisos de roble de Eslavonia, cortinas de wall suizo. Sí, pero ¿no? levantaban el parqué para hacer asados. Me dijeron unos Te gorilas. dijeron, ¿no? Sí. Otro de los mitos. Otro gorilas que estaba con el smartphone. Sí. Bueno, doble, me parece que doblemente importante es este recuerdo. Por un lado la internacionalización, por otro lado la clausura de la beneficencia, y por otro lado esta redistribución destinal que lleva adelante. De ejemplo este acto, dijo Evita, mandando todo ese avión a Aerolíneas Argentinas. Sirva de ejemplo este acto y esta ayuda, que lo hacemos con todo el respeto y todo el cariño por el gran pueblo de los Estados Unidos, y humildemente le hacemos llegar nuestro granito de arena de ayuda. La Fundación Eva Perón ayudó a más de 80 países del mundo. Prácticamente ayudó a más países que países independientes había en ese momento. Claro. Y al África. Y todavía quedaban en los 80, en algunos lugares del mundo, frazadas que decían Fundación Eva Perón. Entonces,
me parece que esa conquista, esa transformación de la beneficencia en justicia social es precisamente lo que caracteriza la praxis de la filosofía justicialista. Y sí. si me permite seguir un instante, y esta cuestión de internacionalizar el mensaje de Perón, el de ayudar a los pobres norteamericanos, demostrándoles que al final somos lo mismo. Muy acotada su observación acerca del lugar que tienen los negros o las minorías, los afrodescendientes, las minorías, los pueblos originarios, ahora los emigrantes de América del Sur en Estados Unidos, porque Estados Unidos fue concebida como una sociedad de iguales, pero solo para los hombres blancos. Por eso su identidad se construye en contra de los negros, que eran esclavos, en contra de los pueblos originarios, que eran los indios, que masacran, es decir, siempre sometimiento, en contra de los inmigrantes, que hoy tienen que ser la parte menos paga y más pobre de los Estados Unidos, y es ahí donde nosotros nos construimos como una identidad de iguales en serio, de iguales entre todos. Exacto. El estomezón de los griegos, ¿no? El estar todos alrededor de la misma mesa. Sí. Por eso el peronismo político debería ser, cuando se despierte, esa mesa donde siempre tiene que haber una silla vacía, por si algún compañero, por si alguna compañera quiere llegar a sentarse y participar. Entonces, el concepto de justicia social como la más pura de las justicias, porque justicia social es la justicia en la sociedad. Claro. Ya está. Después de todos los aristotazos de los que le pegué, puede hablar de Hegel. Hoy no citamos a Hegel, mire usted. No, pero quería citar en este sentido, en la línea de lo que usted viene diciendo, Eric, a propósito de la justicia social, que allí también cobra sentido la libertad. Porque la libertad solo puede realizarse, la libertad del individuo, en una comunidad que se realiza. Y eso es profundamente aristotélico. Sí. El todo preexiste a las partes. O mejor dicho, las partes solo pueden realizarse en un todo en el que hay una justicia distributiva, ¿no? Dentro de la cual puede realizarse el individuo. Digo esto ¿por qué? Porque en esta época de libertarios se nos dice, o se nos quiere hacer creer, que la justicia social es una aberración, o es aquello que hay que combatir. Desde hace tiempo se la viene combatiendo a la justicia social, porque también es un hábito la justicia. Es decir, es una práctica, es una habitualidad. Es un valor que requiere una práctica. Es como la religión o el religare o el estar juntos. Es una creencia y tiene que ser una práctica. Tiene que ser una fe y una práctica. Si es una de las dos cosas, no sirve. Si es solo distribucionismo, es punteril. Si es nada más que declamación, es zurderil. En cambio, nosotros tenemos que llevar las dos cosas, la teoría y la práctica, indisolublemente a la realidad, y desde ahí, efectivamente, poder transformarla. Le voy a contar una anécdota. Mi padre, que está a la diestra de Perón en este momento, que Perón le tenga en la gloria, era muy amigo de Arturo Enrique Sampay. Arturo Enrique Sampay, el autor de la Constitución del 49, del cual hemos hablado, hizo después de la Constitución, Perón le dijo, bueno, vaya a Europa y fíjese en qué andan los líderes del mundo. Como el otro viaje de Evita, digamos, es una cuestión más discreta, no menos política. Entonces Sampay va a diferentes lugares, después contaremos con qué personas se entrevistó, pero unas con las que se entrevistó va a ser un futuro papa. Pacelli. Va a ser, si no me equivoco, Juan XXIII. Claro, Concilio Vaticano II. Exactamente, pero esto antes. Antes, exacto. Y le dijo a Sampay que Evita era una santa porque tenía la característica de los santos, que es aquella de arder en la lucha contra la injusticia. Listo, ya está. Alguien dijo alguna vez... una santa. Hicieron una ópera rock. Sí. Sobre Evita. Van a hacer una ópera rock sobre... no quiero ni nombrar a esa gente para no mancillar este momento especial del cuerpo místico de Evita que baja sobre nosotros como si estuviéramos casi en una predicación de padres compañeros. Y un filósofo francés, su amigo... Todo filósofo franцés, es un pleonasmo. Bueno, casi. Georges Bataille dijo, sacrificar... Jorge Batalla, ¿ves? Jorge Batalla es nombre de psicoanalista, ¿no? Jorge Batalla. Jorge Batalla. Sí, o de 4 de All Boys. De 4 de All Boys. ¿No? Dijo alguna vez, sacrificar no es matar, es abandonar y dar. Y en ese sentido, el peronismo, que nunca le pidió sacrificio a su pueblo, la figura de Evita sí operó un sacrificio.
porque ella efectivamente, sacrificar no es matar, es abandonar y dar. Ella se abandonó a su pueblo y se donó, se dio a su pueblo. Y su vida, que transcurrió en la esfera pública durante tan pocos años, ¿no? Fue una entrega de santa, fue una entrega de consumación, ¿no? De una persona que se entrega en virtud de ¿qué? En virtud de la trascendencia, de trascender en su pueblo, de trascender en los que menos tienen. Todas esas radioteatros en las que interpretaba grandes heroínas de la historia, al final ella también sería una heroína, tendría una ópera rock, tendría innumerables canciones que la evocan, la piensan. Y el fervor popular y la religiosidad popular. Y si me permite, Eric, diga. En La razón de mi vida, en ese libro en el que también... No, de Evita. En La razón de la vida de Evita. De la vida de Evita, que es el general Perón, desde luego, ¿no? Entre otras cosas, y es su pueblo, sí. ¿no? Casi como otro de los nombres de su vida. En el capítulo 14, que se llama, entre signos de pregunta, intuición, es uno de los más profundos, creo yo, de este maravilloso libro que es La razón de mi vida, de Eva Perón. Porque allí se pregunta por la pasión y se pregunta por la razón, Evita. Dos cuestiones profundamente filosóficas, sí. Ya que hablamos y prometimos hoy hablar de su filosofía, de la que continuaremos hablando. Y dice algo fantástico. Cuando la gente suele atribuir intuición a las mujeres como virtud misteriosa, no se acuerda que nosotras, dice Evita, tenemos que ver las cosas, las personas y la vida de una manera especial. Nosotras sentimos y sufrimos más el amor que los hombres. En nosotras, la inteligencia se desarrolla a la sombra del corazón. Y por eso la inteligencia no se ve, agrega Evita, sino a través de los cristales del amor. Y allí agrega ella, sí. La inteligencia alarga, el amor alarga. El amor alarga la inteligencia. La inteligencia. Bueno, ¿no? ¿escribieron? El amor alarga la inteligencia. Se pueden tatuar también esa frase con el correspondiente rostro de nuestra jefa espiritual de la nación. Yo le voy a contar otra anécdota. Estaba yo en 1983 en la ciudad de La Paz, en Bolivia, que todavía no había pasado Evo ni nada, entonces era bastante cochambroso, si se quiere. Y bueno, pasando a la hermosa catedral que tienen, colonial, uno sube un poco más, la pelota no doble, cierto, y llega a la calle de las Brujas. La calle de las Brujas es un lugar, yo no sé si usted ha ido, pero la calle de las Brujas es un lugar donde hay brujas que tienen sus pequeños carritos, donde venden talismanes, fetos de llama, todo para el hechizo, bueno. Claro. Y ahí nomás, el amarre amoroso, ese tipo de cosas. Sí, todo. Resolvemos problemas, traiga su caso, duerma sin frazada. Y ahí, cerca de ahí, había un taller de costura. Pero un taller de costura para las mujeres del lugar, un taller bastante grande, con un montón de máquinas. Y el taller, justamente, se llamaba Eva Perón y las máquinas habían sido donadas por la fundación. Ramona Ibarra, la persona que trabajaba en la casa de mis padres en los años 40, 50, era la mayor de una familia, de una numerosa familia entrerriana, y por ser la mayor no pudo aprender a leer, no pudo ir a la escuela porque tenía que ayudar, claro. Mientras que los hermanos sí pudieron ir, hermanos y hermanas pudieron ir a la escuela. Y entonces, cuando pidió trabajo, ¿qué le mandó a la fundación? Una máquina de coser. Y de ese modo integrarse. Claro. Con el tiempo, mi madre le enseñará a Ramona a leer, y el primer libro que Ramona va a leer es La razón de mi vida. No la mía, ¿no? Sino la de Eva Perón. Entonces, en este primera aproximación, digamos, a la figura de Eva Perón, recordando esa famosa película del resurgimiento democrático que duró lo que duró, esa de Lito Nevia, donde esa música acerca de Evita, con entrevistas a Paco Yamandreu y a otros ilustres de la época. Evita, quien quiera oír que oiga, se llamaba Tal Cinta. Nos vamos pensando que hay que evitizar la situación. Sí. Hay que tratar de politizar en el mejor sentido de la palabra. Sí. En otro momento hablaremos de la compra de armas que hace Evita a Holanda para armar a los sindicatos en caso de golpe de Estado, cosa que no se dará la revuelta popular armada, sino que pero sí el golpe de Estado. Entonces nos vamos pensando que Evita esa persona que estaba en todos lados, en todo el mundo,
que podía ayudar a los niños de la Argentina y que podía ayudar también a los niños de Estados Unidos. La vocación reafirmando así la vocación universal del justicialismo. Porque recordemos, queridos amigos, lo nacional es lo universal visto desde acá. Por lo tanto, se ha llegado a su fin, así es el streaming. Síganos en TikTok, en Twitter, en Facebook, en tantos lugares más. En YouTube, que si no nos pudieron ver hoy, nos pueden ver mañana y los podemos atormentar todo el fin de semana. Disfruten, se viene la primavera, peronicemos el mundo que para eso estamos, mire. Ya está, basta, chau, me enojé, me fui.